Castidad debe ser fecunda, una castidad que genere hijos espirituales para la Iglesia y que las monjas deben ser madres y no solteronas. Más tarde, una imagen de la Virgen de Luján presidió la audiencia pública que el Papa ofreció en la Plaza de San Pedro, ante unos 80.000 fieles de todo el mundo, entre ellos varios hispanos. En este día en el que se celebra Nuestra Señora de Luján, celestial patrona de Argentina, un aplauso a la Virgen de Luján. Más fuerte, non sento, más fuerte. En el Vaticano consideran que la presencia de una imagen de la Virgen de Luján, patrona de Argentina, en la Plaza de San Pedro, es una manera de que Francisco se sienta cercano a ella y sobre todo a su pueblo natal. Muy bien, vamos a ver estas palabras del Papa. ¿Qué te parece? A ver, serían difíciles de decodificar si no las ponemos en contexto. Una asociación de líderes religiosas católicas de Estados Unidos, que agrupa la mayor parte de las monjas de ese país, acaba de entrar en conflicto, ya estaba en conflicto con la posición papal en una serie de temas doctrinales y en temas sociales como el del aborto terapéutico, el de la homosexualidad, el del celibato sacerdotal. Este grupo de monjas había puesto en cuestión una serie de conceptos, el del sacerdocio femenino incluso, que son anatema para el Vaticano. Y el Papa ya había determinado que un obispo de los Estados Unidos se hiciera cargo de reformar esta institución, porque en su opinión la posición que asumía la mayoría de estas monjas no era compatible con la doctrina católica. Yo presumo que una alusión tan fuerte a esto de ser madres espirituales y no solteronas tiene en mente este tipo de posiciones que existen dentro de la propia Iglesia Católica y que generan fricciones con el Vaticano. Y acá se ven los límites de la actitud reformista del Papa. Es reformista en todo lo institucional, es reformista en las formas, pero en temas doctrinales es un Papa más bien conservador. Bien, ahora nos vamos a Italia. Un tribunal de apelaciones ratificó la condena por evasión de impuestos al ex primer ministro Silvio Berlusconi. De esta manera se confirmó su sentencia de cárcel de 4 años y también la prohibición de ejercer cargos públicos por 5 años. Justo en el momento en que saboreaba el sabor de recobrar el poder en Italia, Silvio Berlusconi ha vuelto a ser condenado. La tercera vez en 6 meses. 4 años de cárcel y 5 de inhabilitación es su sentencia por un delito de fraude fiscal en el llamado caso Mediaset y que ha sido confirmado por el Tribunal de Apelación de Milán. En octubre de 2012, el organismo judicial consideró que el grupo empresarial de comunicación del Cavalieri alteró de forma artificial el precio real de los derechos de transmisión de películas estadounidenses para evadir dinero al fisco. Luego, estos fueron enviados a sus cuentas en el extranjero. Tras casi 7 años de proceso, el político y magnate aún puede recurrir ante el Tribunal Supremo, lo que quiere decir que por el momento ni irá a la cárcel ni tendrá que jubilarse. En 6 meses, Berlusconi ha recibido 3 condenas, 2 de Mediaset y una del caso Unipol, pero aún está pendiente la sentencia del llamado caso Rubí, en el que los cargos son de una gravedad especial, abuso de poder e inducción a la prostitución de menores. Muy bien, y siguiendo con Italia, donde al menos 7 personas han fallecido al chocar un buque de carga en el que viajaban contra una torre en el puerto de Génova. Un año del naufragio del Costa Concordia, en el que murieron 32 personas, Italia vuelve a ser escenario de una nueva tragedia marítima. Cuando el reloj marcaba casi la medianoche en el puerto de Génova, un buque portacontenedores chocó por accidente contra la inmensa torre de control, el cual tras el fuerte golpe se derrumbó a lo largo de todo el muelle, ocasionando un caos. El video tomado en las primeras horas de la mañana muestra la magnitud del accidente. Según últimos reportes, hasta el momento hay 7 muertos, la mayoría miembros de la tripulación. Aunque al principio se habló de 5 desaparecidos, tras el intenso trabajo de los rescatistas, se sacó de entre los escombros a uno de ellos, quien se encuentra en estado crítico. Y se cree que 3 personas que estaban atrapadas en el ascensor de la torre podrían haber caído al mar.
Por ahora se desconocen las circunstancias alrededor del accidente. Supuestamente las condiciones climáticas eran las mejores para que el navío zarpara sin dificultad alguna. Por este motivo, los fiscales han llegado a este lugar para poder dar inicio a las investigaciones, de modo que se pueda dar con la verdadera causa de este nuevo siniestro. Muy bien, nosotros vamos a hacer una nueva pausa. Vamos a regresar con mucho más información, entre ellas el famoso científico Stephen Hawking boicotea a Israel. El físico ha decidido no acudir a conferencias en Jerusalén porque por el trato de ese país hacia los palestinos. Y también vamos a